Familia, que el Señor les bendiga. Gracias por apartar este tiempo para compartir junto a nosotros. También queremos darle la bienvenida a todos aquellos familiares que se están uniendo en esta tarde. Queremos recordar que este año el Señor nos dijo que íbamos a tener la mayor conquista, pero nosotros estamos viviendo la mayor conquista, que es conquistarnos a nosotros mismos. Conquistar esos pensamientos que nos dan temor, esos pensamientos de desánimo, pero no tenemos que olvidarnos que no estamos solos. Así como a Josué, antes de ir a la conquista, le dio una palabra, así el Señor también nos da una palabra de esperanza y de fe. Josué 1:9, Dios dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Isaías 41:13, el Señor dice: porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Ahora yo quiero que usted como familia, en acto de fe, levante su mano y vamos a repetir este lema que nos identifica como familia. Vamos todos juntos. Somos comunicadores de las buenas noticias. Formamos parte de la familia de Dios. Crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor y comenzamos este tiempo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, busca la presencia del Señor, sentirla porque el Señor ya está aquí. Que juntos podamos a través de esta canción recordar por qué venimos un domingo. Dios ha sido bueno, Él está todo el tiempo con nosotros. Así que mi oración en este momento es que vos, ahí donde estás, puedas recordar la presencia de Dios en toda la semana, en cada día de tu vida. Y que en señal de agradecimiento y alabanza podamos cantar en un mismo espíritu a nuestro Dios. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido
bondad, tu majestad. Traemos un canto nuevo de alabanza. La palabra dice que todo fue hecho para Cristo, por medio de Cristo, por Él y para Él. Cerrar los ojos un momento y buscar sentir la presencia del Señor, porque el Señor ya está acá. Que puedas esta noche con tu corazón entregarle todo, cantarle que todo es de Él.
Hola iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero decirles que los amo y también que los extraño. Extraño desde el púlpito poder verlos y es recíproco, ustedes también me pueden ver. Pero en estos tiempos solamente me pueden visualizar a través de este medio. Aquí estamos con una experiencia única en el mundo, pero nosotros también en nuestro lugar, con una experiencia donde realmente estamos en cuarentena, estamos cada uno viviendo una forma distinta a la misma, ¿no? Aquellos que tienen chicos pequeños tienen que acudir a una creatividad mayor para poder contenerlos, para poder entretenerlos y que sea más ameno esto de estar juntos. Nunca se ha vivido esto, ¿no? Aquellos que tienen chicos más adolescentes también es otra forma de vivir esto de estar juntos en familia. Pero no es menos también pensar aquellos que están solos, aquellas hermanas que están solas, ¿no? Que tienen que vivir esto en este tiempo, ¿no? O sea, cada uno vivimos esta circunstancia de una manera distinta. Pero si bien estamos cada uno en sus casas con nuestras experiencias personales, qué bueno es que podamos juntarnos un domingo como hoy y prepararnos para realmente escuchar lo que Dios quiere decir, ¿no? Estamos incursionando en los medios de comunicación, en los medios de la tecnología y estamos preparándonos para esto, ¿no? Surgen cosas, por ejemplo, con el deseo del grupo de alabanza también interactuar entre ellos, en cada uno en su casa, ensamblar la música y poder tener un tiempo de alabanza, digamos, desde lo que sería un culto, ¿no? Bien, pero este es el tiempo nuestro. Dice la Biblia que debemos ser entendidos en los tiempos, ¿no? Y que vamos a tratar de que a través de lo que Dios nos está mostrando en estos días, podamos ser entendidos en estos tiempos, donde estamos viviendo cada uno una experiencia especial. Pero lo importante es entender que si bien estamos cada uno en nuestras casas, podemos unirnos en el Espíritu para poder abrazar la palabra de Dios y para poder recibir los contenidos que ella tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, queremos darte gracias por en este momento poder participar todos juntos en esta reunión virtual, para poder, Señor, invertir este tiempo en los valores de tu palabra, poder, digamos, interpretar la reflexión que ella quiere dejarnos a cada una de nuestras vidas. Por eso, Señor, tu presencia sea en cada hermano o hermana, en cada lugar de su casa que pueda estar escuchando esta predicación. Tu bendición sea sobre ellos. Y también que ese Espíritu Santo pueda ser el que nos dé el discernimiento, tomando control sobre nuestras mentes y nuestras emociones para poder entender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿no? En el capítulo 1 de Efesios, él se identifica y muestra su propósito y la dirección a la cual va su carta. Nosotros registramos en el versículo 2 esta frase, este deseo, esta oración que tiene el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y que dice así: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y encontramos acá que este es un saludo, es una bendición, digamos, compuesta, ¿no? Cuando habla de la gracia, está hablando del regalo de Dios, está hablando de la salvación, está hablando donde Cristo a través de su sacrificio nos rescató del poder del pecado y de la muerte. Gracia. Esto es una realidad espiritual, es una identidad que nos pone en ese proceso de ser hijos de Dios.
Esta gracia es la que nos permite tener la paternidad de Dios, esta gracia es la que nos permite tener en nosotros el poder de Cristo para vivir nuestras vidas aquí en la tierra, con el poder sobrenatural de Él, y también esta gracia es la presencia del Espíritu Santo que pone en nosotros cuando aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracia. Entonces, cuando Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso, se dirige con este deseo, que pueda prevalecer en nosotros ese entender de quiénes somos en el Señor, de nuestra identidad. Claro, eso lo vivimos en el camino y el terreno de la fe. Entonces la gracia es la esencia de la fe, es donde nosotros adquirimos este regalo de Dios solamente por fe, no tenemos que pagar nada, porque la salvación la pagó Cristo en la cruz y no tiene otro precio. Jesucristo es el que pagó el precio con su sacrificio, pagó el precio del pecado y con su muerte y resurrección pagó la victoria sobre la muerte. Entonces, detrás de eso viene la paz. Y la paz es el resultado de la fe. Una paz que realmente viene del Señor, no es una paz de este mundo, es una paz que está en el corazón de Dios, es una paz que quiere ser parte de nuestras experiencias diarias. Cuando el apóstol habla acá de paz, yo quiero quizás decirte y volver un poquito atrás, cuando hablábamos, ¿no?, de los sucesos en la cruz, cuando hablábamos de que las promesas de Dios y la profecía se cumplían en la persona de Cristo, allí, digamos, se produce lo que es cuando Jesús cumple el sacrificio, cumple de pagar el precio del pecado y el poder sobre la muerte. Lo que Él genera detrás de todo esto es que los hombres pueden tener una nueva etapa en sus vidas, y eso es tener paz con Dios, ¿no? Vimos esta paz con Dios es la que nos permite, digamos, que nuestros corazones y nuestras mentes sean guardados en esa paz. Vale decir, cuando nuestras vidas están puestas en el Señor, cuando tenemos la seguridad de la salvación, tenemos la gracia de Dios en nosotros, nuestras vidas están guardadas. Y hay algo que debemos destacar en esto ya lo vimos el domingo pasado, es que cuando la Biblia habla están guardados, significa seguridad. Seguridad. Entonces, esa gracia nos da a nosotros una paz porque es la seguridad de quién somos en Dios. Manifiesta nuestra identidad, manifiesta que el Espíritu Santo está en nuestra vida y es el sello que marca que nosotros somos exclusivos de Dios, somos propiedad de Dios. Qué bueno saber, digamos, de que estamos guardados en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Señor trabaja en estas áreas. Esto es entendimiento, esto es ser entendido en los tiempos. Es ser, digamos, entender de que Dios en esta etapa de la vida de la humanidad ha puesto a Jesús en este mundo para darnos paz, para que esa paz, cuando se introduce en nuestras vidas espirituales, produce en nosotros esa seguridad de que nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar y nuestras emociones están guardadas en las manos de Dios. Así que esa paz también es la que el Señor dice que desea, y aquí es importante entender, gobernar nuestros corazones. La paz de Dios gobierna. Lo que el Señor quiere que no solamente entendamos que estamos seguros en Dios, sino que debemos aprender a vivir según los principios y los deseos y los propósitos de Dios. Gobierno tiene que ser sumisión y obediencia a los propósitos del Señor. Así que esta es la bendición que Pablo le manifiesta a la iglesia de Éfeso. Gracia y paz, ¿no es cierto?, sea con todos vosotros. La gracia y la paz del Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Entonces yo quiero hacer extensiva esta bendición de Dios a ustedes como iglesia. Quiero bendecirla con esta misma bendición que Pablo dirige a la iglesia de Éfeso y la quiero llevar hacia ustedes. Gracia y paz a vosotros, que el Señor les bendiga en esta gracia y en esta paz que viene de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien. Veíamos la importancia de
esa paz que necesitamos en nuestros tiempos presentes. Fíjense en ustedes cuánta necesidad de esta paz vive en las personas, cuánta falta de esta paz está en los corazones de muchos en estos tiempos difíciles, ¿no es cierto? Y ahí es donde el Señor dice que la diferencia de que el que tiene a Cristo en su vida y el que no lo tiene es el que manifiesta la seguridad de la paz de Dios y aquel que se manifiesta en la inseguridad porque no sabe lo que se enfrenta mañana. Nosotros ya tenemos seguros nuestras vidas en Cristo. Por eso vamos a entrar en el versículo 2 para mirar en esta área lo que Pablo les quiere transmitir a la iglesia de Éfeso, y es lo que vamos a estar reflexionando en esta tarde. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiero enfocarme en la palabra con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, cuando recibimos el regalo de la salvación, Dios puso en nuestras vidas, junto con la salvación, toda bendición espiritual. Reitero, toda bendición espiritual. Vale decir, y esto es lo que debemos tener en cuenta, de que cuando el Señor planeó tu salvación y planeó todo este proceso de la misma a través de su Hijo Jesucristo, Él planeó darte toda la bendición espiritual de los cielos. Toda la bendición de Dios, en el momento que aceptaste a Cristo, están disponibles en tu vida. Y esto es importante, porque esto nos manifiesta, ¿no es cierto?, que cuando nosotros vivimos esta experiencia de ser hijos de Dios, tenemos toda la bendición espiritual de los cielos en nosotros. Ahora, esa bendición espiritual empieza con lo que sería la salvación. Esa bendición espiritual comienza con lo que es la adopción de ser hijos de Dios. Esa bendición espiritual tiene que ver con el perdón, y esto todo está en la área sobrenatural. Esa bendición es la presencia del Espíritu Santo de nosotros. Esto no es un dato menor. Cuando ustedes miran el pasaje de Efesios, ¿no es cierto?, ustedes van a ver de que dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es importante que no menciona al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, en el momento que aceptaste a Cristo por la gracia de Dios, ya está en tu vida. Ese Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros, es una bendición tremenda, es sobrenatural, porque es el que nos permite una relación sobrenatural con Dios. Nos permite acercarnos al trono de la gracia a través de la oración, aún estando en pecados, porque somos hallados en Cristo santos, somos santificados. Entonces podemos tener esta libertad de llegar hasta el trono de la gracia, lo dice Hebreos capítulo 4. Tenemos el Espíritu Santo, es el que nos enseña todas las verdades de Dios, todo lo que necesitamos saber de Dios, todas las bendiciones naturales y sobrenaturales de tu vida están reveladas en su palabra. Hay una revelación total. Para poder llegar a tener esas bendiciones, yo necesito aprender a leer la Biblia, necesito aprender a estudiar la Biblia, y necesito aprender a obedecer la palabra de Dios, necesito ejercitar mi fe en los contenidos bíblicos, y ese Espíritu Santo es el que me lleva en un proceso de crecimiento y fortalecimiento, empezar a conocer más a Dios cada día. ¿No es cierto? Ese Espíritu Santo es el consolador. También habla de que es el que nos hace recordar todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos, todos los pasajes bíblicos. Nos hace recordar. Él trabaja en nuestro disco rígido de nuestra memoria. Cuando no lo necesitamos, Él lo saca al presente para ponerlo en acción. Pero eso necesitamos nosotros aprender a leer la Biblia, estudiar la Biblia y obedecer la palabra de Dios.
Bueno, en estos tiempos donde ya estamos más contenidos de todo lo que son las actividades seculares, ¿no es cierto? Quizás estás buscando de leer más la Biblia, estás buscando de estudiar más la Biblia. Quizás el Señor te dijo, bueno, mira, te saco todo esto a ver si podés leer la Biblia, ¿no? Es una idea mía, por supuesto. Pero la importancia es de ver que el Señor quiere forjar en nosotros una realidad espiritual en nuestras vidas naturales. Una realidad sobrenatural que viene del reino de Dios en una vida de todos los días. Entonces, encontramos aquí que es el Espíritu Santo el que nos permite entender, discernir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se discierne con la mente natural. El apóstol Pablo en 1 Corintios habla que las cosas naturales no pueden discernir las cosas espirituales de Dios, porque lo natural se discierne naturalmente y lo de Dios se discierne espiritualmente. ¿Quiénes tenemos esa capacidad de discernimiento? Es los hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello. Estas son verdades que debemos tenerlas en clara en estos tiempos. De decir, bueno, Señor, yo quiero entender estos tiempos de lo que tú quieres y deseas de mi vida. Tenemos también dentro de esas bendiciones sobrenaturales los dones del Espíritu Santo. Esas capacidades sobrenaturales de Dios para poder edificar el cuerpo de Cristo. Pero no solamente eso, sino también para llegar al corazón de las personas que no tienen esta experiencia. Esas bendiciones sobrenaturales que tenemos una esperanza segura de que nuestras vidas, el día que no estemos en este mundo, vamos a estar con el Señor. Y esto es lo que muchas veces hoy en día, cuando vemos el rigor de la muerte a través de este COVID-19, vemos que esto causa mucho dolor, muchas angustias, porque cada persona que muere, hay una familia, hay amigos que están detrás de todo esto, ¿no? Y esto causa dolor, causa tristeza, causa angustia. Pero es allí donde nosotros, como hijos de Dios, aunque enfrentemos esta realidad también, Dios dice que tenemos el Espíritu Consolador que nos permite hacernos ver, digamos, que las promesas de Dios se cumplen en este mundo y también en la eternidad. Entonces, vemos aquí la importancia, digamos, de que somos benditos de Dios. Ahora, las bendiciones de Dios, que son espirituales, también abarca todas las áreas de tu vida naturales. Las bendiciones de Dios abarcan en contener tu matrimonio, en contener tu familia. Las bendiciones de Dios es, digamos, cuidar de la vida de los hijos, de educar a nuestros hijos bajo los principios de Dios. Las bendiciones de Dios alcanzan nuestras áreas laborales, nuestros oficios, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos. Las bendiciones de Dios abarcan también los anhelos de nuestro corazón, de tener una mejor estándar de vida, una comodidad, de seguir creciendo, prosperando en las cosas que hacemos laboralmente, ¿no es cierto? Porque es plan de Dios. Dios dice que, ¿no es cierto? Allá en el Salmo 1 dice que el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Pero también dice, y todo lo que hace, fíjate, y todo lo que hace prosperará. O sea, Dios promete una vida en este mundo, y esta es una bendición de Dios, porque nuestra prosperidad, más allá del esfuerzo humano, está bajo la bendición de Dios. Muy bien, entonces es importante que podamos comprender qué clase de bendición es la que Dios ha puesto en nuestras vidas. La bendición de Dios es que Él quiere abrir los cielos para que vos y yo disfrutemos de la misma. Ahora, ¿por qué hay muchos creyentes que están fuera de sus iglesias? ¿Por qué hay muchos creyentes que no disfrutan las bendiciones de Dios? ¿Cuál es la razón? Y bueno, yo quiero decirte que lo que pasa es que el apóstol Juan declara en su carta, ya en el capítulo 15, con palabras de Jesús, donde él dice, en la analogía de la vid y los pámpanos, separado de mí no sois nada.
Para decir que cuando nosotros entramos en el camino de la desobediencia, empezamos a caminar fuera de la bendición de Dios. Hermanos, esto es tremendo. Miremos esto un poco allí en lo que es la vida de Saúl. ¿No es cierto? Y encontramos que Saúl recibe la orden de batallar contra los amalecitas, de destruirlos, de matar al rey y todo su ganado. Pero vemos tristemente de que Saúl no cumple esta orden como Dios le había manifestado, sino que él no mata al rey y se guarda lo mejor del ganado, ¿no es cierto? Con un, entre comillas, deseo de que ese ganado sea el sacrificio a Jehová. Y allí es donde llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué estos balidos? Entonces es lo que Saúl le explica las razones por qué él había guardado el ganado y aún la vida del rey de Amalec. Y fíjense ustedes que una de las cosas que Samuel le dice, y esto es interesante de notar, digamos, de que toda desobediencia trae castigo de Dios, trae disciplina. No es que Dios sea malo, simplemente Dios es justo. Dios es justo. Si Dios no perdonó a su Hijo Jesucristo por justicia para tratar el problema del pecado, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, menos va a tratar todo nuestro comportamiento de desobediencia delante de Él. La disciplina va a estar. Y fíjense en que Saúl cometió una obediencia parcial. Sí, ganó la batalla, mató muchos amalecitas, pero no fue completo en obedecer los planes de Dios, los mandamientos de Dios. Y Dios le dijo a Saúl, tu reino será quitado. Y Samuel le dice estas palabras. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y hermanos, yo quiero tomar dos palabras acá de esta lectura, y es obedecer y prestar atención. Quizá podemos tomar la primera y la segunda frase de prestar atención. Dios desea que le prestemos atención. Cuando Dios revela toda su propósito, revela todos sus proyectos, revela todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Prestarle atención. Muchas veces no le prestamos atención y no consideramos de que cada desobediencia nos lleva a tener que recibir la disciplina de Dios. Dios, sin duda, su amor es eterno. Dice, por tanto, te prolongué mi misericordia, ¿no es cierto? Con amor eterno te he amado, pero la disciplina la vamos a tener que aceptar. Dios, en su justicia, vamos a vivir los efectos de nuestras desobediencias. Es interesante ver cómo es el comportamiento del Señor. Prestar atención y obediencia. Si nosotros hacemos esto, ya las bendiciones de Dios son todas tuyas. Disfrutalas, disfrutalas. Abrite la palabra de Dios y vas a ver la revelación de todas las bendiciones de Dios. No solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo natural. Esas bendiciones que abarcan tus deseos de estar de vacaciones, tu deseo de disfrutar el campo, tu deseo de disfrutar lo verde de la naturaleza, el canto de los pájaros. Las bendiciones de Dios, disfrutarlas, digamos, en el marco de que vos estás aquí contenido por el Señor, estás cubierto por sus promesas, que Él no te deja, no te desampara, con esa promesa de que Él va a cuidar de vos, de que Él va a ser tu sustento. Esa promesa que dice que ¿quién te va a apartar del amor de Dios? Sufrimiento, angustia. Es una experiencia de todos los días. Es lo que Dios está buscando de nosotros. Prestar atención, obedecer a Dios, y vas a encontrar que toda la bendición de Dios la podés disfrutar en este tiempo. Y también entender que esa bendición de Dios se transmite en los padres hacia sus hijos, nietos y bisnietos. Es una bendición generacional. Entonces, si los padres son fieles al Señor, si los padres son obedientes al Señor,
tu generación ya está guardada por los tiempos en las promesas de Dios. Qué bueno es pensar, ¿no?, que quizás con el tiempo uno decía, bueno, vos fuiste de bendición en la vida de tu hijo, fuiste de bendición en la vida de tu nieto, fuiste de bendición en la vida de tus nietos, ¿no? Son palabras de Dios, estos son promesas, hay que creerlas y hay que aprender a vivirlas en este marco de seguridad. Ahora bien, hablamos de bendición, pero lo que vivimos hoy no podemos decir que es de bendición. Porque otra vez, ¿no es cierto?, vemos con tristeza, las noticias son minuto a minuto, ¿no? Cómo se están enfermando los médicos, cómo se están cerrando los hospitales, y esto es una maldición. Hubieron preguntas que surgen, ¿no?, en el entorno a un cristiano, donde dice, bueno, el COVID-19 es de Dios o es del diablo. Yo no sé si es de Dios o del diablo, pero yo sé que muchas veces Dios permite cosas con propósito. Dios no se mueve sin planes. Y si esto estamos viviendo es porque está permitido por Dios. Y yo debo entender de que esto es el comportamiento de Dios. ¿No es fácil vivirlo? Seguro que no. ¿No es cierto? Porque todo este virus genera incertidumbre, genera miedo, genera dolor, tristeza. Aún genera violencia en estos tiempos, ¿no?, donde la gente ya no quiere contagiarse y empieza a rechazar al otro. Ahora te van a saludar y te saludan hola, dentro de 2 metros, ¿no? Y fíjate que esto va a cambiar en la cultura nuestra también, en los tiempos que después pase la pandemia esta. Entonces, qué importante es ver de que este marco de inseguridad que se vive las personas en estos tiempos, cómo lo estamos tomando nosotros, los hijos de Dios, cómo estamos viviendo esta realidad ahora. Y quizás vamos a mirar un poquito esto en la vida de José, ¿no? Porque lo que podemos visualizar en la humanidad nuestra, que esto es una maldición, porque produce muerte y dolor, ¿no es cierto? Por ahí, digamos, Dios lo produce en bendición. La vida de José es muy sencilla, la conocemos todos, yo voy a tomar algunos puntos nada más. Un muchachito José que fue envidiado de sus hermanos, era el menor, el más querido de su padre, y los hermanos en un momento deciden matarlo, después deciden meterlo en un pozo, lo sacan del pozo, se lo venden a un mercader, este mercader se lo vende a Potifar, que era uno de los principales del gobierno de Egipto, y allí aparece José. Si había algo que se destacaba en José, es que él no cuestionaba a Dios por todo lo que estaba pasando. Él tenía una fe segura en su Señor y él no quería fallarle al Señor. Y allí sufre el asedio que tiene de la esposa de Potifar, ¿no es cierto?, en seducirlo. Él se escapa de esta seducción, digamos, pero la acusación de la mujer pesa mucho. Y realmente el resultado es que José va a parar a la cárcel junto con otros delincuentes. Pero aún la gracia de Dios se manifestaba allí en la vida de José, porque él llegó en su conducta, en su comportamiento, a llegar a ser el responsable de los presos, ¿no?, como el carcelero principal. Pero surge, digamos, también que pasó un tiempo y estaba prisionero en una cárcel. Si nos metemos culturalmente vamos a ver que las cárceles de aquellos tiempos no eran las cárceles de ahora, ¿no? Eran muy infrahumanas. Y allí José, digamos, responde, por así decirlo, o interpreta los sueños de 2 personas, uno el copero y otro el panadero, ¿no es cierto? Y para hacer corta la historia, la visión del copero, que es que el copero iba a volver al reino de Dios, al reino de Faraón, ¿no es cierto? Iba otra vez estar cumpliendo sus funciones. Pero encontramos que José le dice, bueno, cuando estés con Faraón, acordate que yo estoy acá, dame una manito. Y claro,
pasa, ¿no? Digamos que una vez que estaba el copero en sus funciones, se olvidó de José. Hasta que Faraón tiene un sueño que nadie se lo podía interpretar, y ahí Dios toca la mente de este copero y se acuerda de José y le dice, bueno, allá en la cárcel yo tuve esta experiencia y él me interpretó este sueño. Entonces lo hacen traer a José, ¿no es cierto? Y le muestra el sueño. El sueño tiene que ver simplemente que iban a haber 7 años de bonanza y 7 años de escasez. Los 7 años de bonanza eran necesarios acumular, digamos, los alimentos para vivir los 7 años de escasez. Entonces, vista la sabiduría que desplegaba, digamos, José, Faraón decide ponerlo a él como gobernador de todo el reino. Y allí pasan los 7 años, ¿no es cierto?, primeros de abundancia, vienen los 7 años de escasez, y entonces el que administra todos los alimentos a las personas necesitadas era José. Y entre esas personas necesitadas estaban sus hermanos, donde su padre los envía a comprar alimentos a Egipto. Y no voy a dar los detalles de cómo sucede esto, sino que en un momento José se identifica con sus hermanos, y sus hermanos, por supuesto, quedaron más que asombrados de ver que el gobernador mayor de Egipto era su hermano, al que ellos habían odiado, al que ellos habían querido matar y al que ellos habían vendido. Y entonces tuvieron miedo a la represalia, a la venganza que podía manifestar José. Pero ahí suenan las palabras de José cuando dice, lo que ustedes hicieron o pensaron que hicieron mal conmigo, Dios lo utilizó para bien. Mis hermanos, nuestras vidas, nunca va a suceder algo que no sea para nuestro bienestar. Por eso Pablo dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Muchas veces la voluntad de Dios, dice en Romano Pablo, son agradables y perfectas. Yo a veces digo que muchas veces las cosas de Dios no son agradables, pero nunca dejan de ser perfectas. Y esto es lo que debemos asumir en nuestras vidas. Enfrentamos esta realidad, enfrentamos el estar en casa, ¿no es cierto? A veces surgen chispazos entre los integrantes, y surgen chispazos aún en el caso mío, ¿no? Que ya tenemos años de matrimonio y por ahí en esto de estar juntos todos los días, y bueno, llega un momento que parece un chispazo, y lo importante es que no haya cortocircuito, ¿no? Creo que eso debemos evitar. Pero el Señor nos guarda aún en esto. Pero quiero decirte que todo lo que nosotros pensamos que puede ser malo en este mundo, en estos momentos con el COVID, ¿no es cierto?, Dios lo va a utilizar para bien. Hay una figura que es como una caricatura, ¿no?, que apareció en Facebook, por ahí la vieron ustedes. Aparece el mundo, y de un lado aparece Satanás, y de otro lado aparece Dios. Entonces Satanás le dice a Dios, mira, con el COVID te cerré todos los templos. Y Dios le dice, sí, pero yo abrí una iglesia en cada hogar. Y es cierto, porque esto de estar juntos va a buscar el Señor, que busca fortalecer nuestra relación con Dios, fortalecer esa comunión con Dios, fortalecer esa gracia de Dios y esa paz que Dios quiere poner en nosotros. Dios quiere que realmente aprendamos a vivir de una manera diferente la vida cristiana. Esa vida, ¿se acuerda que hablamos domingos atrás de una santidad progresiva? Tiene que ver con todo esto, mis hermanos, de entender que Dios está buscando en nosotros que seamos cristianos, que convencidos de nuestra fe, forjados de nuestra fe. Vemos que esto no está bien, pero nosotros estamos sostenidos sobre las promesas de Dios. Nosotros podemos visualizar que todo esto está mal, no hay una luz de esperanza, pero nosotros nos sostenemos que Dios es el que nos cuida. Nosotros nos sostenemos que es más poderoso que el virus es el Señor Jesucristo. Si Jesús lo venció a Satanás en la cruz, Jesús tiene poder sobre el virus. Eso descartalo. No sé cómo son los planes de Dios, pero yo estoy seguro que Jesús puede frenar este virus en el momento que Él lo desea. Porque la Biblia dice que Él es el que sostiene este mundo con el poder de su palabra. Créelo. Créelo.
porque ese es tu Cristo y ese es mi Cristo, ese es mi Señor. Entonces, suenan las palabras de Pablo: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Sí, esto es cuando estamos seguros en sus manos, cuando la gracia nos inunda, cuando la paz de Dios es parte de nuestra experiencia, cuando hay una búsqueda constante y somos obedientes a los planes de Dios. Ahora, claro, en este mundo estamos, como dijimos anteriormente, domingos atrás, somos extranjeros, no somos de este mundo, ¿no es cierto? Y Dios tiene planificado los sucesos, ¿no es cierto? Y Dios tiene planificado en esta etapa que cuando Cristo se levanta de la tumba, nace la iglesia. Y la iglesia nace para seguir batallando contra las huestes de maldad en las regiones celestes. La iglesia nace porque ya Cristo te dejó a vos y a mí con la presencia del Espíritu Santo y el poder de Él bajo la sumisión de su gobierno, de su señorío, para trabajar y vencer las huestes de maldad del diablo, ¿no? Vencer las estrategias que Satanás tiene. Así que quiero simplemente decirte la importancia de cuán seguros y fortalecidos estamos en el Señor. El zarandeo es necesario porque Dios quiere sacar lo mejor de vos. Dios nos ha sacado de otras situaciones, muchos de nosotros venimos de historias de vidas diferentes y vemos el poder transformador de Dios. Pero eso es lo que Dios quiere trabajar en tu vida en estos tiempos. Rápidamente Pedro dice en la Biblia que cuando Jesús le pregunta, ¿no es cierto?, y a sus discípulos le dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos contestan: uno Juan el Bautista, Elías, otro Jeremías, alguno de los profetas. Y Jesús continúa y le dice: ¿y vosotros qué decís quién soy yo? Y dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Porque esa revelación, bienaventurado, le dice el Señor a Pedro, pues esa revelación no vino del hombre, sino vino del reino de los cielos. ¿Quién es Cristo en tu vida? Cristo es el Mesías que Dios prometió para mi salvación. Es el Hijo de Dios que Dios lo entregó por su amor hacia tu vida. Y es viviente porque se levantó de la cruz y hoy tenemos la seguridad de sus promesas en este mundo. Pedro tuvo que pasar por el zarandeo que lo pidió Satanás. Pero después, Pedro, cuando Jesús anuncia su muerte, le dice a Satanás, cuando anuncia la muerte, Pedro le dice: Señor, esto no te acontezca, si es necesario yo voy a la cruz por vos. Y ahí el Señor a Pedro le dice realmente de que apártate de mí, Satanás, quítate de mí, Satanás, son las palabras que suenan aquí. Esta revelación que tuvo Pedro del Señor, Jesús le dice: quítate de mí, Satanás. No le estaba diciendo que él era Satanás, sino le estaba diciendo, digamos, de que Satanás venía buscando siempre las maneras de que Jesús no cumpliera los propósitos de Dios. Y Pedro, en ese momento, en su humanidad, ya no es revelación de Dios, sino humana, él estaba diciendo: no, Señor, estaba estorbando los planes de Dios. Entonces, Pedro inconscientemente, o sea, estaba haciendo los deseos de Satanás. Ese es el tema de esta interpretación. Pedro pasa por la negación, pero después Pedro pasa por los brazos de Jesús. Y allí en los brazos de Jesús, Pedro vive la experiencia de el calor y la restauración de Dios. Porque ya todo el proceso anterior que parecía una maldición, Dios la forjó en un Pedro para ser de bendición en los planes de Dios. Y allí le dice Jesús a Pedro: Simón, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y cuando el Señor ve que realmente hay un amor genuino, una restauración en Pedro y lo abraza, ¿sabe lo que se forja allí? Se forja el propósito que Jesús tenía para Pedro: cuidar los corderos y las ovejas de su rebaño. Y Pedro se levanta allí
con una vida entregada definitivamente en los brazos de Dios para cumplir la tarea que Dios quería para él. Y Pedro se levanta, toma el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y en su predicación. Nunca estudió en un seminario, nunca estudió teología, ni hermenéutica, ni homilética, pero el poder de Dios estaba sobre su vida, el Espíritu Santo lo guió y se convierte en 3.000 personas. Nace la iglesia. Y nace la iglesia con un objetivo, hermanos. Y aquí quiero ir finalizando. ¿Sabe cuál es? El objetivo es que la iglesia tiene que batallar contra las huestes de maldad, contra el diablo. Quiero decirte algo importante. El trofeo que Satanás quiere para él y destruirlo son las personas. Pero Cristo vino para que esas personas puedan salir de las garras del diablo y puedan venir al reino de Dios. Nosotros tenemos que batallar allí. Tenemos que tener un corazón de Pedro cuando caminó por la puerta de la Hermosa, y allí había un paralítico que estaba pidiendo limosna y Pedro no tenía una moneda, y le dice Pedro, y allí se muestra el corazón que recibió de Jesús transmitiéndolo a las ovejas, a las necesidades de las personas: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, toma tu lecho y levántate. Y allí se vio el poder transformador de esas palabras y esas promesas de Jesús, que mayores cosas que las que Jesús hizo, sus hijos pueden hacer. Pedro lo hizo, ¿no es cierto? Lo importante es, mis hermanos, cuán dispuestos estamos nosotros a ser abrazados por Jesús y estar dispuestos a la batalla que Dios nos propone en estos tiempos. Virus, coronavirus-19, maldición o bendición. Yo quiero y estoy seguro que Dios quiere en este tiempo levantar una iglesia que le haga frente a Satanás y le saque las personas que son el trofeo de guerra, y que esas personas salgan del reino de las tinieblas y vengan al reino del Hijo de Dios. Hermanos, lo que Dios busca es romper con nuestra pasividad y empezar a forjar una vida diferente. Bendecidos por Dios, fortalecidos por Dios, como lo fue Pedro, para bendecir a los demás. Que esto sea el deseo que este domingo podamos generar en nuestros corazones, y la semana que viene podás orar por una persona, por un amigo. Orá. Hay personas que vos decís, no, ¿para qué voy a orar? Orá. Si el Señor puso una persona en tu corazón que no conoce a Cristo, orá por ella. Orá. Yo he tenido experiencia de orar por una persona 15 años y por la otra 20 años hasta que se convirtieron al Señor. Y también la experiencia de orar por una tercera persona que no se convirtió. Pero orá, porque eso muestra, digamos, cómo está tu corazón y cómo está tu seguridad. Porque las personas necesitan ver en vos una esperanza que no la tiene en este momento. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.